Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de las historias que inspiran, que transmiten motivación y energía positiva, pero también de relatos que invitan a la reflexión y al pensamiento profundo. Dicen que una tierra muerta no puede germinar. Pero hubo una mujer que se arrodilló durante 40 noches sobre esa tierra, creyendo que si seguía rezando, Dios haría que reviviera, y el milagro realmente sucedió. En las áridas mesetas del sur de América, donde los vientos cargados de polvo rojo soplan sin descanso día y noche, había un pequeño pueblo llamado San Isidro del Sol. Aquella tierra había sido fértil, resonaban canciones en cada cosecha. Pero luego llegó la sequía, una larga y cruel sequía que duró 4 años. El único arroyo comenzó a secarse, las hileras de maíz se marchitaron, los campos se agrietaron como la piel de un anciano. La gente empezó a marcharse. Decían que Dios ya había olvidado aquel lugar, que orar era inútil, pero en medio de esa tierra silenciosa, aún quedaba una luz temblorosa cada noche, en la pequeña choza de un joven matrimonio, Hugo y Annie. Hugo era un hombre sencillo, con las manos endurecidas por la azada. Estaba acostumbrado al sol que quemaba su piel, al silbido del viento que cruzaba las cercas secas. Annie, la joven esposa de ojos marrones y cálidos, era la única luz en su vida. No tenían más que una cabaña construida con madera vieja, un burro anciano llamado Cielo, y una bolsa de semillas de maíz que el padre de Hugo le había dejado. Cada mañana, Hugo salía al campo con su azada, aunque sabía que la tierra estaba tan seca como la ceniza. Cavaba pequeños hoyos, enterraba las semillas y luego miraba al cielo en silencio, esperando que cayera un milagro. Annie encendía el fuego y cocinaba una papilla con el poco maíz que quedaba. Servía media taza a su esposo y guardaba la otra mitad para el burro. Ella nunca comía antes. Cielo también es un ser vivo, decía, siente el dolor como nosotros. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a apagarse, Annie se arrodillaba en el umbral, con un rosario de madera gastada entre las manos, y murmuraba, Dios mío, no permitas que perdamos la esperanza. Si tengo que vivir en medio del desierto, haz que en mi corazón brote una semilla de fe. Hugo solía escuchar esas oraciones desde la puerta. No se atrevía a entrar, temeroso de romper el silencio sagrado que envolvía a su esposa. En el fondo de su corazón, sabía que aquellas palabras eran lo único que los mantenía con vida. A veces, algunos vecinos del pueblo pasaban por allí. Se burlaban al ver que Hugo seguía arando y que Annie continuaba rezando, Hugo, la tierra está muerta. ¿Qué semilla va a crecer? Dios no escucha. Hugo respondía suavemente, si dejo de trabajar, la tierra morirá de verdad. Pero si sigo, al menos aún oye la voz del hombre. Por la noche, el viento silbaba entre las grietas de la choza, llevando el polvo hasta el lecho. Annie encendía una vela y la colocaba en medio del cuarto. La luz amarilla temblaba sobre su rostro, cansado pero sereno. Leía los pasajes de la Biblia que su madre le había enseñado de niña, y luego sonreía a su esposo. Quizás él nos está poniendo a prueba, Hugo. Cuando la noche es más larga, el amanecer también brilla con más fuerza, ¿verdad? Hugo solo asentía, aunque en su interior libraba una batalla. Su fe se estaba desgastando, mientras la de ella seguía ardiendo. Como una vela que no se apaga ni en medio de la tormenta, una mañana, Hugo salió temprano al campo. Encontró al burro Cielo inmóvil junto al cauce seco, con la mirada triste. En sus manos quedaban pocas semillas. Cavó un hoyo y sembró una de ellas. Luego inclinó la cabeza y murmuró, si esta semilla no brota,
tal vez sea hora de marcharnos. El viento sopló, trayendo consigo el olor seco de la tierra. Pero al levantar la vista, vio a Annie acercarse, sosteniendo un cuenco con agua, la última que quedaba en la tinaja. No dijo nada. Solo se agachó y dejó caer las gotas sobre el lugar donde él había sembrado. Su voz era suave como el viento. No podemos darle mucha agua a la tierra, pero sí podemos darle amor. Dios ve eso. Hugo no pudo contener las lágrimas. En ese instante sintió que algo cambiaba, no en la tierra, sino en su corazón. Entendió que los milagros no siempre vienen del cielo, sino de las manos pequeñas que siguen creyendo a su lado. Aquella noche, Annie volvió a encender una vela. Pero esta vez, no pidió lluvia. Solo dijo en voz baja: Dios mío, si no puedo cambiar la tierra, cambia mi corazón, para que nunca deje de creer. Afuera, el viento soplaba fuerte, levantando el polvo seco. En algún punto de la oscuridad, Hugo oyó un trueno lejano. Salió y levantó la vista al cielo. Un destello iluminó el horizonte y luego se apagó. Solo era un relámpago, pero para ellos fue la primera promesa después de tanto silencio. Al amanecer, cuando el sol asomó sobre la colina, Hugo vio a Annie sentada frente a la casa, sosteniendo la bolsa con las últimas semillas. Las dividió en dos partes, una para sembrar, otra para guardar en un pequeño frasco de barro. Junto al altar de piedra, esta parte es para Dios, dijo. Si esta cosecha falla, todavía tendremos algo en lo que creer. Hugo se quedó sin palabras. Nunca entendió cómo su esposa podía mantener la calma en medio de la desesperación. Pero sabía que era esa serenidad lo que lo mantenía en pie. Al caer la tarde, los últimos rayos del sol tiñeron el cielo de oro. Annie llevó una vela al campo y la clavó en medio de la tierra desnuda. No temía que el viento la apagara, porque creía que aquella llama encontraría la manera de seguir ardiendo. Cielo se quedó a su lado, con las orejas erguidas, como si también escuchara las palabras de su dueña: si has dejado que esta tierra se seque, quizás quieras que aprendamos a sembrar con fe. Cuando regresó, Hugo miró la pequeña luz temblando en el campo. Por primera vez en meses, sonrió. No porque creyera que la lluvia llegaría, sino porque creyó que la fe había vuelto. Aquella noche, un viento inusualmente fresco cruzó el pueblo de San Isidro del Sol. La vela en el campo seguía ardiendo, aunque el viento sacudía las paredes de la choza, y cuando Annie despertó en mitad de la noche, escuchó un sonido distinto. No era el viento, sino el golpeteo de las primeras gotas de lluvia sobre el techo de metal. Se levantó de un salto y corrió afuera. Las gotas caían lentamente, débiles pero verdaderas. Annie alzó el rostro y dejó que el agua se mezclara con sus lágrimas. Murmuró con una sonrisa: Hugo. Él nos ha escuchado. Hugo salió detrás de ella, en silencio, y puso su mano sobre el hombro de su esposa. Ninguno dijo una palabra más. Se quedaron allí, bajo la lluvia y la oscuridad, pequeños, cansados, pero firmes, como dos semillas recién regadas por la fe. Después de la primera noche de lluvia, todo el pueblo de San Isidro del Sol pareció despertar. Las gotas de agua permanecían sobre los techos. Corrían por los surcos de la tierra y se filtraban en cada grano de arena reseca. La tierra que todos creían muerta ahora tenía olor a vida. Hugo y Annie se miraron. En sus ojos brillaba la luz de la esperanza, esa que creían perdida entre una larga desesperanza. Pero la lluvia no duró. Tras unos pocos días, el sol volvió a salir, más fuerte, más cruel. La tierra apenas había humedecido un instante antes de agrietarse otra vez. La gente del pueblo suspiró.
El milagro solo vino de visita. Y ya se fue. Hugo no se rindió, se levantaba más temprano, trabajaba más duro, y cada día salía al campo con su burro Cielo. Annie seguía rezando, pero la pobreza, el hambre y las malas noticias del pueblo vecino cayeron sobre ellos como otra ola. Una tarde, Hugo recibió la noticia de que su madre, doña Dolores, había caído gravemente enferma en el pueblo de Santa Esperanza. El médico dijo que necesitaba medicinas con urgencia, y el costo superaba con creces todo lo que tenían. Hugo permaneció inmóvil largo rato, mirando sus manos llenas de callos. Todo lo que poseía era una choza, un burro, unas pocas semillas. Y aquella tierra árida, esa noche no pudo dormir. El viento silbaba entre las rendijas del techo, trayendo consigo el murmullo de la preocupación. Annie seguía rezando junto a una vela encendida. Hugo se sentó en la oscuridad, sintiendo su corazón tironeado en dos direcciones, de un lado, su madre, debilitándose, del otro, la tierra que su padre le había dejado, el lugar de risas, sudor y palabras que aún resonaban. La tierra no es solo para vivir, hijo mío. Es una promesa entre el hombre y el Creador. Pero un hijo que no sabe cómo salvar a su madre merece aún mantener esa promesa. Al amanecer, cuando el sol apenas asomaba, una caravana de carros tirados por caballos entró al pueblo, levantando polvo por todo el camino principal. Al frente venía don Ramiro, el hombre más rico de la región. Era dueño de tierras, del molino y del arroyo del oeste. La riqueza le daba confianza, el poder, la certeza de que todo tiene un precio. Don Ramiro bajó de su caballo, llevaba un abrigo de seda blanca, botas relucientes y un bastón de plata. Miró alrededor con aire altivo, hasta detenerse frente a la casa de Hugo. Hugo, me han dicho que tu madre está muy enferma. Lo lamento. Pero quizá pueda ayudarte. Hugo levantó la vista. A la luz del sol, el rostro del hombre se veía cortés, pero sus ojos eran filosos como cuchillas. No entiendo. ¿Cómo podría ayudarme, señor? Quiero comprar tu tierra. No te daré un gran precio, pero sí lo suficiente para llevar a tu madre al médico. Esta tierra ya no produce nada, ¿verdad? Annie oyó la conversación y salió. La sonrisa cortés de don Ramiro cambió apenas al verla. Tenía una mirada limpia pero firme, distinta a la docilidad que solía verse en las esposas pobres. Señor, esta tierra fue herencia de su padre. No la venderemos, muchacha, respondió él. En tiempos como estos, conservar tierra sin agua es como guardar una piedra. Les daré dinero suficiente para vivir cómodamente unos años, y quién sabe, quizá una casa en el pueblo. Hugo guardó silencio. Cada palabra de don Ramiro era como un golpe de azada en su pecho. La imagen de su madre, delgada, tosiendo en la cama, se le apareció en la mente. Se sintió atrapado entre la piedad filial y la fe heredada. Annie lo miró y dijo suavemente: si perdemos la tierra pero conservamos el alma, aún lo tendremos todo. Don Ramiro soltó una risa seca. ¿El alma? Eso no se compra, muchacha. Pero el oro puede comprar todo lo demás. Aquellas palabras le dolieron a Hugo. No respondió. Cuando don Ramiro montó de nuevo y se alejó, el sonido de los cascos resonó a lo lejos, dejando tras de sí un vacío extraño, como si el mismo viento seco desafiara su fe. Esa noche, Hugo volvió a desvelarse. Se sentó junto a la ventana, mirando la llama temblorosa entre las manos de Annie. Susurró: Annie, si vendo la tierra, podré salvar a mi madre. Podemos comprar otro lugar y volver a sembrar. ¿De verdad Dios quiere que suframos así?
Annie no se volvió, siguió rezando, con voz suave pero firme: amor mío, quizá él no quiera que suframos, sino que aprendamos a elegir lo correcto. Si vendemos la tierra por miedo, perderemos más que la tierra, nos perderemos a nosotros mismos. Hugo inclinó la cabeza. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, la vela titilaba. Pero no se apagaba. Al amanecer, Hugo salió al campo, miró la tierra, tocó las grietas con sus manos. En medio del terreno, un pequeño brote verde intentaba surgir del lugar donde habían sembrado. Era tan diminuto que el viento podría llevárselo, pero seguía erguido. Hugo se inclinó, y una lágrima cayó sobre el brote. En ese instante, la silueta de don Ramiro apareció a lo lejos. Venía solo, montado a caballo, acercándose despacio. Hugo, no quiero presionarte. Pero piénsalo bien. Tu madre no tiene mucho tiempo. Hugo levantó la vista. El hombre sostenía una pequeña bolsa de cuero, dinero. Dinero que podía salvar a su madre, traerle paz. O robarle el alma de la que Annie hablaba. Cielo, el viejo burro, rebuznó suavemente. Annie apareció detrás. Con el rosario entre las manos, no dijo nada, solo apoyó su mano sobre el hombro de su esposo. Su mirada no mostraba enojo ni tristeza, solo una fe silenciosa. Si el Señor quiere probar nuestra fe, dijo ella, quizá esta sea la manera que ha elegido. Hugo se volvió lentamente y miró directo a don Ramiro. Tiene razón, señor. Esta tierra no vale mucho, pero para nosotros, es donde mi padre oró, donde mi esposa cree, donde pueden hacer un milagro. Usted puede comprar todo lo demás, señor. Pero no puede comprar el lugar donde vive la fe. Don Ramiro lo observó un largo rato. Por un momento creyó ver en los ojos de Hugo algo que el dinero no podía reflejar. Luz, encogió los hombros. Giró el caballo y se fue, pero en sus labios quedó una leve sonrisa. Calculadora. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, Hugo miró a Annie. Ella sonrió y susurró: acabas de sembrar otra semilla, la semilla de la fe. Hugo tomó su mano. Por primera vez, sintió el corazón liviano, aunque nada hubiera cambiado. En el cielo, las nubes comenzaban a reunirse. Y en el rincón lejano del campo, aquel pequeño brote seguía creciendo, no por la tierra, ni por la lluvia, sino por dos personas que habían elegido creer en lugar de temer. Esa tarde, el cielo sobre San Isidro del Sol se tiñó de rojo, como una herida que empezaba a cerrarse. El viento traía el olor seco de la tierra, y Hugo supo que algo estaba por cambiar. Se sentó en silencio bajo el alero, mirando el campo agrietado que se extendía hasta el pie del cerro. Frente a él, una hoja de papel. La citación de don Ramiro, el terrateniente más poderoso de la región, el mismo que le había dicho: si eres listo, vende tu tierra antes de que la lluvia nunca regrese. Hugo miró el papel largo rato. Detrás de él, Annie salió con una taza de agua. La luz del atardecer iluminaba su rostro, sereno como una oración. ¿Vas a ir?, preguntó, con voz suave, como el viento golpeando el corazón. Debo ir, respondió Hugo. Si no vendo la tierra, ¿con qué pagaré la medicina de mi madre? Don Ramiro no esperará para siempre. Annie dejó la taza sobre la mesa y lo miró fijamente. Hugo, dijiste que esta tierra era el legado de tu padre, pero si la vendes, ¿qué nos quedará? El dinero se acaba. ¿Y tu alma? Hugo bajó la cabeza. Aquella pregunta era como un puñal en su pecho. Amaba a su madre, amaba a Annie, y amaba la tierra donde había sembrado su primera semilla junto a su padre fallecido. Pero ahora, esas tres amores tiraban de él en tres direcciones distintas. Por la noche, él no podía dormir.
Una pequeña vela ardía en medio de la habitación silenciosa. Afuera, el viento silbaba entre las rendijas de la puerta como un llamado del destino. Annie se arrodillaba ante el pequeño altar, los labios moviéndose en oración. Hugo la observaba en silencio. «Señor», susurró, «muéstrame el camino correcto». Esa noche soñó con su padre, un hombre delgado, con un puñado de tierra en la mano. Él dijo: «La tierra no traiciona a nadie. Solo los hombres traicionan a la tierra cuando pierden la fe». A la mañana siguiente, Hugo se puso su viejo abrigo, tomó el sombrero y fue a ver a don Ramiro. Don Ramiro lo recibió con una sonrisa fría. En la gran casa llena de sombras, estaba sentado en un sillón de cuero, girando lentamente un anillo de oro con su nombre grabado. «Hugo, ya te lo dije, esa tierra no vale nada. Pero como te tengo aprecio, te la compraré para que puedas salvar a tu madre. Créeme, te estoy haciendo un favor». Hugo guardó silencio. Miró por la ventana, la luz iluminaba los viñedos verdes de don Ramiro, en contraste total con su propio terreno árido. En ese instante lo comprendió mejor que nunca: aquel hombre no compraba tierra, compraba almas. «Gracias, don Ramiro», dijo Hugo con una calma extraña, «pero no la venderé». La sonrisa de don Ramiro se congeló. «¿Sabes que estás rechazando tu única oportunidad? Aquí no queda nada más que polvo. ¿Para qué aferrarte a algo inútil? Porque creo que no está muerta», respondió Hugo, «y porque creo que mi esposa puede devolverle la vida». El aire en la sala se volvió pesado. Don Ramiro soltó una carcajada amarga, llena de desprecio. «¿Fe? La fe no trae agua, Hugo». «Quizás tenga razón», dijo él. «Pero la fe trae algo que su oro jamás podrá comprar: la esperanza». Hugo se dio la vuelta y se marchó. Cuando salió, el sol ardiente le golpeó el rostro, pero en su corazón sintió una ligereza desconocida. Por primera vez en muchos meses, supo que caminaba por el camino correcto, aunque estuviera cubierto de piedras. Aquella tarde, Annie lo vio regresar con las manos vacías. No necesitó preguntarle, bastó con mirar sus ojos para saber que había decidido. Sonrió suavemente. «Sabía que no venderías». «No puedo», dijo Hugo tomando su mano. «Pero tampoco puedo quedarme mirando a mi madre sufrir. Iré a la ciudad a trabajar. Te prometo que enviaré dinero, poco a poco, para curarla». Annie quedó en silencio un momento. Luego puso su mano sobre su pecho. «Si vas con el corazón en paz, Dios irá contigo. ¿Y esta tierra? Déjamela a mí. Sola, no estaré sola», sonrió ella. «Él sigue aquí». Hugo abrazó a su esposa. El cabello de Annie olía a humo y tierra, como el aliento mismo de su hogar. El día que Hugo dejó el pueblo, el amanecer bañaba de oro los campos secos. Todos salieron a despedirlo, algunos con lástima, otros con burla, a buscar sueños en la ciudad. Dejando a su mujer con las piedras, Annie no respondió. Solo permaneció junto al camino, mirando cómo su esposo se alejaba entre el polvo. Hugo se detuvo un instante, se volvió y dijo: «Creo en ti. Y creo que esta tierra volverá a vivir». Annie asintió, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa intacta. «Ve, Hugo. Los milagros necesitan tiempo, pero llegarán». La ciudad quedaba a más de 100 millas. Hugo caminó durante días, buscando trabajo en obras de construcción donde pagaban poco y el trabajo era duro. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, con las manos sangrantes y la espalda quemada por el sol. Cada vez que descansaba, sacaba el pañuelo que Annie había bordado con la palabra sagrada C para secarse el sudor.
Creía que cada gota de ese sudor caía por algo más grande que él mismo. Mientras tanto, en San Isidro, Annie comenzaba su propia batalla. La tierra estaba agrietada, la hierba muerta. Con los pocos cubos de agua que tenía, regaba las plantas que Hugo había sembrado, y luego se quedaba allí, cantando las canciones que su madre le había enseñado. Cada tarde, se arrodillaba en medio del campo, con las manos en la tierra, rezando en voz baja: Señor, si nuestra fe aún vive, no permitas que esta tierra muera. Los aldeanos se burlaban de ella, la llamaban la mujer que habla con la tierra. Pero Annie solo respondía: si hablamos a la tierra con amor, algún día ella responderá. Pasaron muchos meses. Hugo envió sus primeros ahorros al pueblo. En su carta escribió: estoy bien. A veces, veo pasar las nubes como promesas. Creo, Annie, que ya estás sembrando las semillas del milagro. Annie leyó la carta y sonrió. Esa noche, llevó las últimas semillas al campo bajo la luz de la luna. Cuando las semillas tocaron la tierra, el viento se levantó y, a lo lejos, se oyó un trueno suave. Ella alzó la vista al cielo y murmuró: si esto es el comienzo, concédenos paciencia para esperar la lluvia. Las manos de Annie estaban cubiertas de barro, pero en sus ojos brillaba algo más fuerte que el sol, la fe. Hugo, sudando en una ciudad lejana, Annie, arrodillada sobre la tierra árida, y entre ellos, un hilo invisible llamado amor que sabe sacrificarse. En lo alto, las primeras nubes tras 2 estaciones secas empezaron a reunirse. Tal vez era solo el viento, o tal vez la respuesta a todas las oraciones que se habían elevado desde aquella tierra seca. El tiempo pasaba lentamente, como si cada día cargara con el aliento de la tierra. Hugo llevaba más de un mes lejos. Las cartas eran escasas, pero siempre repetían la misma promesa: volveré, cuando nuestra tierra vuelva a vivir. Y en San Isidro del Sol, Annie seguía allí, sola entre la inmensidad agrietada. Llegó el segundo verano sin lluvia. El viento arrastraba polvo dorado que quemaba la piel y rajaba los labios. Hasta los cactus inclinaban la cabeza. Muchos aldeanos se habían marchado. Solo quedaban casas torcidas y el repique de la campana de la iglesia cada tarde. Annie seguía. Cada mañana salía al campo con la vieja azada de Hugo y empezaba a remover la tierra, palmo a palmo. La tierra era tan dura como la piedra, la hoja de hierro sacaba chispas al golpearla. Pero ella no se detenía. El sudor caía al suelo y se mezclaba con el polvo, convirtiéndose en lo único húmedo de aquel lugar. ¿Qué haces, Annie?, preguntó la anciana vecina, Isidora, apoyada en su bastón. Estoy arando la tierra, ¿en plena sequía? Estás hablando con las piedras, hija. Annie sonrió. Si la tierra puede oír las oraciones, entonces la piedra también puede ablandarse. Doña Isidora, la anciana negó con la cabeza y se marchó. Pero Annie no se enojó. Lo entendía. No se reían de ella, se reían de su propia desesperanza. Durante el día, ella araba la tierra. Por la noche, encendía una pequeña vela frente al altar, junto a la estatua de la Virgen María que Hugo había tallado en madera. Se arrodillaba, con las manos aún manchadas de barro. Señor, no pido riquezas. Solo pido una gota de agua para las semillas que plantamos. Si debo pagar con lágrimas, las ofrezco todas. Y lloró. Las lágrimas cayeron sobre la tierra fría, mezclándose con el polvo. Al 10º día, la jarra de agua comenzó a vaciarse. Al 20º, su espalda se cubrió de ampollas por el sol. Al 30º,
sus manos sangraban y sus uñas se rompían al rascar la tierra. Pero siguió arando. Con cada golpe de azada, murmuraba, por Hugo, por su madre, por la promesa. La noche del día 39, el aire estaba espeso de calor. Annie se sentó junto a la puerta, mirando el cielo sin estrellas. Pensó en Hugo, allá lejos, seguramente trabajando entre el ruido de martillos, máquinas y el eco de su propio corazón llamándola. Una brisa suave pasó. En la oscuridad, oyó un leve ruido en el porche. El pequeño gorrión que había rescatado días atrás se posó en la reja y trinó suavemente. Annie sonrió, se apartó el cabello húmedo de sudor y murmuró: si esa criatura tan pequeña ha vuelto, entonces la tierra aún no nos ha abandonado. Se levantó y encendió otra vela. La luz temblorosa se reflejó en la estatua sagrada. Y por primera vez, creyó ver en aquellos ojos un destello brillante cayendo, como una gota de agua. Día 40, Annie despertó cuando el alba apenas despuntaba. Ese día pensaba cavar la última parte del terreno, la que Hugo había dicho, allí alguna vez hubo un manantial. Sus manos temblaban, su cuerpo exhausto, los ojos nublados por el hambre y el insomnio. Lo intentó, pero sus pasos se tambaleaban. El sudor empapaba su ropa. Cuando la azada golpeó la tierra por última vez, se desplomó. El cielo guardó silencio un largo momento. Luego, de algún lugar, el viento empezó a soplar. Al principio fue una brisa extraña, fresca y suave. Nubes oscuras surgieron en el horizonte, ocultando el sol. Annie abrió los ojos y, borrosamente, vio una franja de luz cruzando el cielo. Entonces, tic-tac, unas gotas de lluvia cayeron sobre sus labios. Al principio creyó que soñaba. Pero una a una, las gotas siguieron cayendo. Sobre el techo, sobre la tierra seca, sobre los surcos recién cavados. La primera lluvia tras 2 estaciones secas, ligera, pero real, breve, pero suficiente para despertar la tierra. Annie rompió a llorar. Abrió los brazos y dejó que la lluvia bañara su rostro. Gracias, Señor. Tú me has escuchado. La lluvia no fue fuerte, pero duró toda la noche. Al amanecer, cuando el sol apareció, Annie salió al campo. El cielo después de la lluvia era de un azul puro. Sobre los surcos llenos de barro, algo diferente asomaba. Entre la tierra húmeda, un pequeño brote verde surgía, frágil, tembloroso, pero vivo. Se quedó inmóvil. Se arrodilló y lo tocó con cuidado. Era blando y cálido, como el corazón de un niño latiendo. Hugo. ¿Lo ves? Dijo al viento. Nuestra tierra respira otra vez. Miró a su alrededor y vio otro brote. Luego otro. Y otro más. Manchas verdes salpicaban el suelo gris, como si sus oraciones se hubiesen transformado en vida. Annie lloró desconsolada. Sus lágrimas se mezclaron con el rocío. Pero esta vez no eran de desesperación, sino de gratitud. La noticia del brote verde de Annie se extendió por el pueblo en pocos días. Doña Isidora fue la primera en venir y, al verlo, se sentó en el suelo llorando. La gente acudía al campo, asombrada ante el milagro. Algunos se persignaban en silencio, otros simplemente se quedaban sin palabras. No puede ser, susurró un hombre. Aquí ni siquiera crece la hierba. ¿Cómo lo hizo? Doña Isidora respondió, fue la fe quien lo hizo. Desde entonces, comenzaron a llamar a aquella tierra con un nuevo nombre, el campo de la fe, el campo de la fe. Esa noche, Annie escribió una carta a Hugo.
A la luz de una lámpara de aceite, amor mío, hoy vi algo que no me habría atrevido a soñar. La lluvia ha vuelto. Y nuestra tierra, aquella donde prometiste regresar, tiene ya sus primeros brotes verdes. Tal vez otros lo llamen un milagro, pero yo creo que es la respuesta de Dios a quienes no se rinden. Estoy segura de que cuando leas esta carta, esos brotes habrán crecido un poco más. Y cuando regreses, se habrán convertido en cosechas. Guardó la carta en el bolsillo de su blusa y miró por la ventana. La lluvia había cesado, pero la tierra seguía húmeda. En el horizonte, un arco iris se dibujaba débilmente. Annie susurró, no al cielo, sino a su propio corazón. El milagro no empieza cuando cae la lluvia, sino cuando seguimos creyendo, aún con la tierra seca, y como para confirmar sus palabras. Desde el campo se oyó el canto de un pájaro. Por primera vez en 2 años, San Isidro del Sol despertó no solo con sol, sino con vida. El viento de la nueva estación soplaba entre las colinas áridas del sur, donde meses atrás cada centímetro de tierra se había agrietado como la piel de un anciano. Ahora, el paisaje era distinto. Bandas de verde se extendían como un manto suave sobre el suelo reseco, reflejando la luz del amanecer. Los gorriones, después de tanto tiempo ausentes, volvían a cantar sobre las cercas de madera. Todo el valle parecía renacer, el camino de tierra rojiza que llevaba a la pequeña choza seguía siendo el mismo, salvo que ahora en el porche colgaban manojos de espigas doradas. Annie estaba en medio del campo, con el vestido empapado de sudor, las manos endurecidas, pero los ojos más brillantes que nunca. Como cada mañana, deshierbaba, regaba y cantaba suavemente una oración que a Hugo le gustaba oír. En ese momento, desde el final del camino, una figura delgada, con una vieja mochila al hombro, avanzaba lentamente, paso a paso. El sol iluminaba sus hombros, resplandeciendo sobre el polvo y el sudor. Era Hugo, después de más de medio año trabajando en la ciudad. Regresaba con las manos heridas y el corazón lleno de esperanza. Se detuvo en lo alto de la colina. El corazón de Hugo pareció detenerse al contemplar la escena frente a él, la tierra que una vez vio morir, agrietada y sin vida, ahora susurraba con el viento, rebosante de verdor, no puede ser. Susurró. Annie. ¿Lo lograste? Su voz tembló, entre la incredulidad y la emoción. Los días en la ciudad fueron una cadena de recuerdos que Hugo nunca olvidó. Trabajaba cargando mercancías en un almacén cerca del puerto. Cada mañana se levantaba cuando aún era de noche, con las manos hinchadas y rojas, los hombros ardiendo de dolor. Hubo momentos en que creyó que no podría más, pero entonces recordaba a Annie, sus manos delgadas aferradas a la tierra agrietada, compartiendo la última gota de agua con cada hilera de semillas. Esa imagen fue la que lo mantuvo en pie. Enviaba a casa el poco dinero que podía para el tratamiento de su madre, aunque su corazón nunca descansaba. ¿Quedará algo allá? ¿Podrá Annie resistir? Y hoy, al cruzar de nuevo aquel campo verde, todos sus temores se disolvieron como el humo. Vio a Annie de espaldas, sus pequeños hombros inclinados bajo el sol. La llamó suavemente, Annie. Ella se sobresaltó, el cucharón de madera cayó al suelo con un leve sonido. Se volvió, con los ojos asombrados, como si no pudiera creer lo que veía. El viento sopló, las espigas se mecieron, y la luz danzó a su alrededor. Annie corrió hacia él, con lágrimas mezcladas con sudor. Hugo. ¿Eres tú de verdad? Pensé que nunca volverías. Él la abrazó con fuerza, temeroso de que, si la soltaba,
todo se desvanecería. Te lo prometí, Annie. Solo me fui para regresar. ¿Y ahora? Estoy en casa, ella rompió a llorar. Su mano delgada sobre el pecho de él, donde el corazón aún latía con fuerza. Permanecieron así, en silencio, largo rato, entre el viento y aquel campo que meses atrás había sido pura desesperanza. Cuando se sentaron juntos en la pequeña choza, Hugo escuchó cómo Annie le contaba todo, las noches en que se arrodillaba a rezar hasta que las rodillas sangraban, los días de sed en que apenas quedaban unas gotas de agua. Y aquella mañana milagrosa en que las primeras semillas brotaron de la tierra. Annie sonrió, con los ojos encendidos de fe. No necesito un gran milagro, Hugo. Solo creo que, si no dejamos de creer, la tierra volverá a respirar. Y tú regresarás. Hugo guardó silencio. Tomó sus manos, curtidas por el sol, las mismas que había temido ver quebrarse, y descubrió que ahora eran más firmes que las suyas. Eres más fuerte de lo que imaginaba, dijo él. No, susurró ella, fue la fe en ti lo que me mantuvo en pie. Aquella tarde volvió a llover. No era una lluvia violenta, sino suave, cálida. Annie levantó el rostro al cielo, las gotas resbalaron por sus mejillas, mientras Hugo la observaba con una emoción sagrada, como si Dios mismo le sonriera. Él habló entre el murmullo de la lluvia. Annie, pensé que necesitaba encontrar un milagro para salvarlo todo. Pero resulta que el milagro ya estaba aquí, en ti, en nuestra fe. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y sonrió en silencio. No, Hugo. El verdadero milagro es que hayas vuelto. Esa noche encendieron de nuevo la pequeña vela sobre la mesa de madera, la misma que Annie había mantenido viva durante tantas noches de soledad. La llama temblorosa se reflejaba en la pared, como el latido de dos corazones al unísono. Afuera, la lluvia seguía cayendo suavemente. Cada gota sobre el techo sonaba como una bendición. Y entre ese rumor, Hugo susurró, replantaremos toda esta tierra. Annie. No solo por nosotros, sino por quienes perdieron la esperanza. Annie asintió con una dulce sonrisa. Porque a veces, un pequeño trozo de tierra puede sembrar esperanza en toda una región árida. Llovió durante 3 días y 3 noches. Aquella lluvia, que parecía una bendición, se convirtió en desgracia. El arroyo del este se desbordó, arrasando los campos de don Ramiro, el hombre que había gozado de toda la riqueza y el poder de la región. El agua se llevó la tierra, las semillas y los sueños que él creía solo suyos. Cuando cesó la lluvia, donde antes había campos dorados, solo quedaban barro y piedras. Cuentan que esa mañana don Ramiro se sentó solo frente a su portón derruido, con la capa empapada y la mirada perdida. Por primera vez en su vida, no tenía a nadie a quien mandar. Los jornaleros se habían marchado, el granero estaba vacío, los caballos valiosos habían huido en la tormenta. El pueblo murmuraba, ¡qué extraño! Aquel que despreciaba a los demás, ahora recibe la lección de la tierra y el cielo. Debe ser el castigo del destino, pero en el crepúsculo, nadie sabía que don Ramiro, el mismo que se burló de las oraciones de Annie, caminaba tambaleante hacia la pequeña choza al final del pueblo, donde Hugo y su esposa vivían humildemente desde hacía años. Hugo, en ese momento, remendaba el techo del establo para su burro, mientras Annie tendía las primeras gavillas de trigo. Al oír un débil golpeteo, ella fue a abrir la puerta y se quedó inmóvil. Ante ella no estaba el altivo don Ramiro, con sus anillos de oro y su capa de seda, sino un anciano empapado, con las manos temblorosas y la voz ronca. Yo no vengo a comprar, sino a pedir.
Annie no dijo nada. Lo miró largo rato, sin ira, solo con la compasión de quien comprende el dolor. Hugo salió, y al reconocer al hombre que una vez quiso obligarlo a vender la tierra de su padre, quedó en silencio. Los recuerdos de aquel encuentro, las burlas, el desprecio, las monedas sobre la mesa, regresaron con fuerza. ¿Qué desea de nosotros?, preguntó Hugo, con voz serena. Un poco de comida. Y un lugar donde quedarme unos días. En mi tierra ya no queda nadie. El agua lo arrasó todo. He perdido todo. El viento hizo temblar la lámpara de aceite. Annie miró a su esposo con ternura. No dijo una palabra, entró en la choza y regresó con un pequeño pan de maíz y un cuenco de sopa tibia. Coma, señor. El hambre no espera a la dignidad. Don Ramiro inclinó la cabeza, las gotas que cayeron al suelo no se sabía si eran de lluvia o de lágrimas. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente pequeño. Aquella noche, Hugo se quedó mirando la lámpara parpadeante y pensó. En su mente resonaban las palabras que el párroco le había dicho cuando era niño: perdona, porque ellos no saben lo que hacen. El débil puede guardar rencor, pero solo el fuerte es capaz de ser compasivo. Miró al hombre que dormía acurrucado en la esquina del refugio, con la ropa rota y las manos cubiertas de barro. Una parte de él quería cerrar su corazón, por las viejas heridas, por el orgullo que don Ramiro les había arrojado al rostro. Pero la otra mitad, donde el amor y la fe habían echado raíces, le susurraba: si Dios me perdonó a mí, ¿por qué no puedo yo perdonar a los demás? A la mañana siguiente, Hugo decidió dejar que don Ramiro se quedara unos días. Le ofreció alojamiento en el granero y le pidió ayuda con pequeñas tareas: recoger el grano, reparar las cercas, limpiar el barro. Los aldeanos murmuraban al pasar: ¿Hugo se ha vuelto loco? ¿Ayudar a quien quiso robarle sus tierras? Seguro que fue idea de Annie. Las mujeres a veces son demasiado compasivas. Pero Hugo solo sonreía. No necesitaba explicaciones. Porque solo él y Annie comprendían que perdonar no es debilidad, es la fuerza que libera el corazón. Una tarde, don Ramiro contempló los campos verdes, los mismos que meses atrás había considerado terrenos de oro que podía comprar a bajo precio. Murmuró: creí que el dinero era un milagro. Pero estaba equivocado. Es vuestra fe lo que ha devuelto la vida a esta tierra. Annie sonrió: la tierra solo florece cuando se la cultiva con amor, señor. Él inclinó la cabeza, y por primera vez en su vida, pronunció dos palabras que jamás había dicho: gracias. Días después, don Ramiro empezó a cambiar. Ayudaba a Hugo a sembrar más grano y le enseñaba técnicas que antes guardaba como un tesoro. Cuando la madre de Hugo sanó, juntos llevaron el trigo a la iglesia para dar gracias. Los aldeanos empezaron a mirarlo de otro modo, ya no como al hombre altivo de antaño, sino como a alguien que aprendía a inclinar la cabeza. Durante la misa, el párroco leyó un pasaje del Evangelio: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Don Ramiro guardó silencio. Miró a Annie y a Hugo, y su voz tembló: desprecié tus oraciones. Pero ahora sé que fueron ellas las que me salvaron. Annie respondió suavemente: nadie salva a nadie, señor. Dios solo nos guía hasta el momento en que aprendemos a ser humildes. Cuando llegó el otoño, los campos alrededor del pueblo florecieron. La gente decía: quizá este sea el año más próspero que hemos tenido. Hugo y Annie no dijeron nada.
Sabían que la lluvia no llega por casualidad, y que el perdón no nace de la nada. Es fruto de la fe, del elegir el bien cuando se podría elegir otra cosa, y don Ramiro, cada mañana, salía al campo con ellos. Ya no llamaba a nadie inferior. Trabajaba en silencio, murmurando una frase que el pueblo no olvidaría jamás: el orgullo nos ciega. Pero la compasión nos salva de nuestra propia oscuridad. Cuando el hombre lo ha perdido todo, lo único que le permite levantarse es la bondad y el perdón. Porque a veces, Dios no castiga con rayos, sino haciéndonos mirar cara a cara nuestro corazón soberbio. El amanecer, tras la tormenta estacional, extendía su luz dorada sobre los campos. El rocío en cada hoja de arroz brillaba como lágrimas retenidas de la noche. Annie se arrodilló junto al nuevo surco, con las manos llenas de barro pero la mirada limpia. A su lado, don Ramiro permanecía en silencio. Miró sus propias manos, aquellos dedos que solo habían sabido firmar y contar dinero, ahora sosteniendo una azada gastada, temblorosos como los de un niño que aprende a ser humano. Annie susurró: no necesita ser fuerte, señor. La tierra solo escucha a quien habla con sinceridad. Don Ramiro asintió, con la voz ronca: ¿cree que puedo empezar de nuevo? Si una semilla muerta puede germinar, también un corazón arrepentido puede florecer. Ella le entregó un pequeño puñado de semillas. Don Ramiro las recibió y las contempló largo rato, como si sostuviera el tesoro más valioso de su vida. Luego, por primera vez en más de 60 años, se arrodilló en la tierra. Las rodillas en el barro, las manos temblorosas cavaron el primer hoyo. Con cuidado depositó las semillas, las cubrió con una capa de tierra y se detuvo. Tuve cientos de obreros. Decenas de hectáreas. Pero jamás sembré una semilla con mis propias manos. Su voz se quebró. Ahora entiendo, la verdadera riqueza no está en poseer, sino en dar. Annie no respondió. Solo permaneció a su lado, las manos juntas en oración. Su voz se oyó como el viento: que Dios ilumine a los que se han perdido, para que encuentren el camino de regreso. Don Ramiro guardó silencio y cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre la tierra recién sembrada. Desde entonces, salía cada día al campo con Hugo y Annie. Aprendió a escuchar la voz de la tierra, del viento, de la vida que tanto tiempo había ignorado. Cada tarde, se sentaba bajo el olivo a leer la vieja Biblia que Annie le había regalado. Cada página era como un espejo de los años que había vivido en soberbia. Hugo, al principio aún desconfiado, comenzó a ver un cambio real en él. Una mañana lo encontró ayudando a un niño del pueblo a reparar una cerca caída. Nadie le pagaba, nadie se lo pedía, pero él lo hacía, con las mismas manos que antes solo sabían mandar. Ya no tengo mis propias tierras, dijo, así que trabajo para otros, para sentir que aún sirvo de algo. Los aldeanos comentaban entre sí: qué extraño. El hombre más altivo se ha vuelto el más humilde. Quizá Dios ha tocado su corazón. Una tarde, Annie lo invitó a acompañarla al terreno donde había sembrado las primeras semillas durante la sequía. El viento soplaba suave, y los campos eran ahora de un verde profundo. Lo llevó hasta un rincón vacío. Aquí fue donde recé por primera vez, dijo. La tierra estaba tan seca que tuve que regarla con lágrimas. Don Ramiro se inclinó y tocó el suelo. No dijo nada, pero algo dentro de él se ablandó. Ella puso en sus manos un nuevo puñado de semillas. Hoy sembrará con su propia fe. Él la miró,
Asintió y volvió a arrodillarse. El cielo estaba despejado, y una franja dorada cayó entre ambos como una bendición. Don Ramiro inclinó la cabeza y oró, ya no pidiendo bienes, sino confesando un alma purificada. Señor, olvidé que la tierra solo florece cuando el hombre se humilla. Permíteme sembrar, no para cosechar, sino para agradecer. Cuando abrió los ojos, una gota cayó de una hoja sobre la tierra recién cubierta. Un brote verde asomó. Él quedó inmóvil. Annie sonrió suavemente, eso siempre sucede. Cuando el corazón es sincero. Desde aquel día, se veía a don Ramiro salir al campo más temprano que nadie. Ya no era el patrón, ni llamaba a nadie empleado. A todos los llamaba amigos. Y al campo lo llamaba el pequeño templo de Dios. Un día, cuando Hugo fue a buscarlo, lo encontró inclinado sobre los surcos, murmurando una oración: concédeme, Señor, vivir con la tierra como con los hombres, sin poseer, solo cultivando. Hugo se quedó detrás, en silencio, sonriendo. Comprendió, no era solo una planta lo que crecía, sino un alma que acababa de encontrar la luz. Una tarde, cuando el sol rojo parecía incendiar el cielo entero, don Ramiro llegó a la puerta de la casa de Annie y Hugo, llevando una cesta con nuevas semillas. Vengo a devolver estas semillas. Antes las compré para ganar dinero, hoy las traigo para dar gracias. Annie las recibió con una sonrisa. Habéis cambiado el grano por la semilla de la fe, don Ramiro. Ahora sois más rico que cualquiera en el pueblo. Él inclinó la cabeza, con los ojos húmedos. No apenas estoy aprendiendo a vivir. A la mañana siguiente, vieron a don Ramiro salir temprano al campo. Sobre la tierra húmeda, un pequeño brote se alzaba justo donde él solía arrodillarse. Los aldeanos decían que era el brote del perdón. Desde aquel día, en aquel campo no solo crecía trigo, sino también la historia de un hombre que lo perdió todo y volvió a encontrarse a sí mismo al aprender a arrodillarse ante la tierra y ante el amor. Perdonar no es borrar la falta, sino sembrar nuevamente la semilla del amor en el terreno más árido del corazón humano. Cuando sabemos arrodillarnos con humildad, es entonces cuando Dios hace brotar el germen de la fe. El tiempo pasó como un arroyo que corre por el valle. En esos años, la lluvia llegó con más frecuencia, el sol fue más suave, y los corazones se llenaron de paz. La tierra que antes se agrietaba se convirtió en un campo fértil, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Surcos de trigo dorado, hileras de olivos verdes, y sonrisas ya no ocultas por el hambre, la gente dejó de llamar a aquel lugar aldea de la arena quemada. Ahora lo llamaban Valle de la Fe, donde cada cosecha comenzaba con una oración y terminaba con un abrazo. Hugo y Annie, ya mayores, seguían viviendo en la pequeña casa al borde del campo. En el porche, una silla de madera los esperaba cada tarde, para ver juntos ponerse el sol, a pesar de los años. Conservaban la misma costumbre, antes de cada comida, se tomaban de las manos y decían suavemente, gracias, porque hoy todavía nos amamos. Su hijo Samuel era el reflejo de esos años, ojos brillantes, manos que amaban la tierra, y una sonrisa pura. Solía correr por el campo con un burrito llamado Cielo, hijo de aquel que Annie usaba antaño para llevar agua a las semillas. Una mañana de primavera, cuando el sol dorado cubría el valle, Samuel corrió hacia su madre con unas semillas pequeñas en la mano y los ojos iluminados. «Mamá, ¿puedo plantar mis propias semillas?» Annie levantó la mirada y lo observó con ternura. Puso una mano sobre su cabello y sonrió con amor. «Plántalas, hijo mío».
Pero recuerda, no las siembres solo en la tierra. Siémbralas con el corazón. ¿Con el corazón? ¿Qué significa eso, mamá? Significa que una semilla solo vive cuando el corazón cree. Debes creer que, aunque hoy solo veas tierra seca, mañana allí puede nacer un milagro. Samuel miró a su madre un largo momento, y luego asintió. Corrió al campo, eligió un pedazo de tierra bajo el sol de la mañana, se arrodilló y depositó la semilla diminuta en el suelo. Juntó sus pequeñas manos en oración. Desde lejos, Annie lo observaba. En aquel instante, la imagen del niño se fundía con los recuerdos de la madre, como si el tiempo cerrara el círculo del milagro. En ese momento, Hugo salió de la pequeña casa con una azada vieja al hombro. Miró a su esposa, a su hijo, y dijo suavemente: «Recuerdo la primera vez que sembraste, el suelo estaba tan seco que se agrietaba. Mira ahora. Esto parece un sueño». Annie respondió, su voz perdida en el viento: «No es un sueño, amor. Es la respuesta para quienes nunca dejaron de creer». Salieron juntos al campo. Don Ramiro, ahora de cabellos completamente blancos, también estaba allí, junto a los demás aldeanos. Ya no vestía traje caro, sino una sencilla camisa de lino. Quien pasaba lo saludaba: «Buenos días, don Ramiro. Gracias por las nuevas semillas de este año». Él sonreía con dulzura: «No hay de qué. Solo devuelvo a la tierra lo que la tierra me perdonó». Entre ellos ya no existían fronteras de riqueza o pobreza, de amo o sirviente. Solo quedaban manos cubiertas de barro y corazones agradecidos. Un día, el anciano sacerdote del pueblo fue a visitarlos. De pie en medio del campo, miró los olivos elevándose al cielo y dijo, con la voz temblorosa de emoción: «Creí que los milagros eran solo cosa de la Biblia. Pero ahora los veo florecer ante mis ojos. Aquí, en esta tierra que una vez fue olvidada». Hugo respondió: «Los milagros no vienen del cielo, padre. Empiezan donde las manos del hombre tocan, cuando hace el bien con fe». El sacerdote sonrió: «Y cuando sabe perdonar». Cayó la tarde. Todo el valle se cubrió de un resplandor dorado y suave. Samuel corría por el campo gritando: «Mamá, mamá, mi semilla ha brotado». Annie se volvió y vio un pequeño brote que se alzaba desde la tierra. Se acercó, tocó suavemente la hoja verde, con los ojos humedecidos. «¿Lo ves, hijo? Basta con creer, lo más pequeño puede volverse un milagro». Hugo, detrás de ellos, contemplaba a su esposa y su hijo bajo aquella luz resplandeciente. No dijo nada, solo levantó la vista hacia el cielo, donde la luz se extendía por todo el campo. Annie murmuró: «Una vez pedí a Dios que nos enviara una temporada de lluvia. Pero al final, nos dio una temporada de fe». Hugo asintió con una sonrisa. Una brisa ligera pasó, llevando el aroma del trigo nuevo, de la tierra húmeda y de la paz. Cuando el atardecer caía, Annie estaba de pie junto al porche, mirando a los niños del pueblo jugar, observando a Samuel regar sus semillas. El sol se ocultaba poco a poco, pero la luz aún permanecía en cada gota de rocío, en cada rostro iluminado. «Gracias a ti», susurró ella, «por convertir esta tierra árida en un lugar donde habita el milagro». Y en el rincón más lejano del campo, don Ramiro alzó la vista hacia el cielo, con los ojos húmedos pero llenos de paz. Le dijo a Hugo: «Solía pensar que los milagros eran solo para los elegidos. Pero quizá Dios elige a todos.
solo que no todos se atreven a creer. La historia termina con la imagen del campo resplandeciente bajo el sol de la mañana siguiente. Annie toma de la mano a su hijo y camina junto a Hugo entre los surcos de arroz verde. La voz de Samuel se eleva con el viento: «Mamá, cuando sea grande, ¿también podré enseñar a otros a sembrar con el corazón?» Annie sonríe, con una mirada brillante como el amanecer: «Hazlo, hijo mío. Porque la fe también es una semilla. Y cuando la siembras con amor, el mundo entero florece». El milagro no es solo aquello extraordinario. El milagro ocurre cuando el ser humano decide creer, aun sembrando en la sequedad, decide amar, aun después del dolor, y decide perdonar, aun tras la traición, porque al final, es la fe, no la lluvia ni la tierra, la que hace brotar la vida. La historia Hugo y Annie, la semilla de la fe, no habla solo de la tierra, la lluvia o las cosechas, sino de la creencia, aquello único que aún puede germinar incluso cuando todo lo demás se ha secado. Muchas veces, en la vida, somos como Hugo, debemos dejar atrás lo que amamos, luchar contra las dificultades para salvar aquello que valoramos, o como Annie, que se queda, sola, con solo oraciones y unas manos temblorosas sembrando en una tierra que parece muerta. Pero justamente cuando el ser humano es más pequeño, la fe se vuelve más fuerte. El milagro no desciende del cielo. Nace de la perseverancia, del amor y de la capacidad de perdonar. Don Ramiro, el que fue orgulloso, finalmente se arrodilló para aprender a sembrar con fe. Hugo, que lo perdió todo, encontró la felicidad no en las riquezas, sino en el reencuentro y la bondad. Annie, la pequeña mujer, se convirtió en la lámpara que iluminó todo el valle. Por eso, el Valle de la Fe no es solo un lugar dentro de la historia, sino una imagen de nosotros mismos, cuando nos atrevemos a creer, a amar y a perdonar. Si esta historia ha tocado tu corazón, déjame un comentario y cuéntame, ¿en qué crees cuando todo parece perdido? ¿Cuándo fue la última vez que sembraste una semilla de fe en tu vida? Comparte esta historia con alguien que necesite un rayo de esperanza, quién sabe. Tal vez seas tú quien le ayude a ver el primer brote verde en el desierto de su vida. Si deseas que continúe creando historias conmovedoras, humanas e inspiradoras como esta, pulsa el botón Super Thanks o deja un corazón, porque cada pequeño gesto tuyo es el impulso que me anima a seguir sembrando semillas de amor en este canal. Gracias por leer hasta el final, y recuerda siempre, la semilla solo vive cuando el corazón sabe creer.